Luz y sal, mis hermanos, iniciamos nuestra lección 31, el derecho de Dios. Nos ponemos en la presencia de Dios diciendo: Padre nuestro, tú que mereces toda nuestra adoración en espíritu y en verdad, abre nuestro corazón para reconocerte como Creador y Señor. Purifica nuestros pensamientos y deseos para que este momento sea encuentro contigo y respuesta fiel a tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos dice el título El derecho de Dios? El derecho, la palabra en sí, encierra muchos conceptos como lo entiende el pueblo, como lo entendemos las personas comunes. Me viene a la memoria algo así como el derecho de propiedad o los derechos de autor que conocemos. Para abreviar en los términos, el título de nuestro tema expresa que Dios tiene un derecho absoluto sobre el hombre porque es su creador y además liberador. No se trata de un dominio de tiranía, sino del derecho que nace del amor que da la vida y del amor que libera. Dios no exige adoración para engrandecerse, sino para que el hombre viva en la verdad de su origen y destino. Reconocer su derecho, el derecho de Dios, es reconocer que la vida humana no se explica sin Dios y que la relación con Él es la base de toda justicia y de toda moral. El subtítulo de esta lección dice: la adoración de Dios debe ser en espíritu y en verdad. Este subtítulo señala que la adoración no es sólo un acto externo, sino una relación interior, auténtica, sincera. Dios no busca entonces gestos vacíos, sino un corazón que se entrega. Adorar en espíritu significa que la adoración nace del alma. Adorar en verdad significa que nada se interpone entre Dios y nosotros. La adoración verdadera es interior, es libre, es consciente y amorosa. Antecedentes. El Decálogo no es una lista de reglas arbitrarias, sino la ley natural expresada solemnemente por Dios en el Sinaí. Israel, el pueblo de Israel, acababa de ser liberado de Egipto, y Dios, como Padre y guía, establece las bases de una relación nueva. El primer mandamiento es el fundamento de todos porque afirma el derecho indiscutible de Dios sobre su pueblo. Dios, pues, se presenta con dos títulos esenciales: Creador porque nos dio la existencia, liberador porque nos rescata del mal. Estos dos títulos muestran que Dios no impone su voluntad por la fuerza, sino por amor. El hombre pertenece a Dios por creación y por redención, y por eso la obediencia es un acto de justicia y gratitud. La ley del amor de un Dios que es amor.
En el primer mandamiento Dios deja ver su esencia más profunda. Él es amor, no es un Dios frío ni distante. Su ley nace del amor que conduce al amor. Por eso esta lección, nos dice que quienes no acatan su ley, le odian, y quienes la observan, le aman. Esto significa que la relación con Dios no es neutral. El hombre se coloca en uno o en otro extremo, según su respuesta. Además, la obediencia o desobediencia no solo afecta al individuo, sino que tiene consecuencias graves. El pecado deja heridas que pueden extenderse por generaciones, mientras que la fidelidad atrae misericordia por miles o millares de años. Aquí se muestra que la ley no es un límite, sino un camino de amor que protege, que sana y que bendice. Así es Dios. Dios se manifiesta en la historia de un pueblo. Al inicio, me refiero al pueblo de Israel. Lo percibe con un sentido muy severo, así se ve, propio de un pueblo recién liberado y todavía inmaduro. Pero conforme avanza la historia de la salvación, Dios se revela con mayor suavidad y dulzura. El Salmo 19 lo expresa así: la ley de Yahvé es perfecta, consolación del alma. Los preceptos de Yahvé son rectos, gozo del corazón. Esto nos enseña que Dios no es un legislador duro, sino un padre que educa con paciencia. Su ley ilumina, consuela, alegra y da sabiduría. Así es Dios, justo, bueno, cercano y profundamente humano en su trato con nosotros. Un Dios que es dulce. La Biblia compara la bondad de Dios con la miel, el manjar más dulce conocido por Israel. La lección nos dice que sus palabras son más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Esto significa que la experiencia de Dios no amarga ni oprime, al contrario, es agradable, es deseable y llena de paz. Cuando el hombre descubre esta dulzura, entiende que obedecer a Dios no es perder libertad, sino encontrar la verdadera felicidad. Dios es dulce porque su presencia da sabor, da sentido y da alegría a la vida. La religión es relación. Se nos recuerda que la religión no es un conjunto de ritos, sino una relación viva entre Dios y el hombre. El decálogo es la formalización de esa relación, como un pacto de amor que se da después del pecado original. La primera forma concreta de relacionarse con Dios es el culto, que expresa la respuesta del hombre ante la grandeza divina. La religión es relación porque implica encuentro, implica diálogo, alianza y compromiso. Sin relación, la religión se vuelve vacía. Sin culto, la relación entre Dios y el hombre no se puede expresar. Definición de culto. El culto es el honor que se tributa a Dios reconociendo su perfección y su superioridad. No es solo ceremonia externa, es un acto de justicia porque reconoce quién es Dios y quién es el hombre. El culto expresa admiración, respeto, gratitud y obediencia. Es la manera
concreta en que el hombre responde al amor y a la grandeza divina. Definición de adoración. Adorar es el acto más profundo de reverencia, porque adorar es manifestar por medio de actos externos total reverencia y acatamiento que debemos a Dios. La adoración nace del interior, pero se expresa con gestos visibles. La adoración es el homenaje. El culto es la forma de ofrecer ese homenaje. Adorar es reconocer que Dios es el centro de la vida y de toda la existencia. Razones por las que adoramos a Dios. Adoramos a Dios porque Él es el origen y el fin de todo, Creador, Conservador y Señor. El Salmo 95 dice, de rodillas ante Yahvé, que nos ha hecho. La adoración es, pues, la respuesta natural del hombre que reconoce la grandeza divina. Adorar es agradecer, reconocer, someterse amorosamente y entregarse a Dios como un Padre amoroso. La forma de adorar a Dios es en el culto. El culto abarca toda la vida, en los actos internos del alma, en los actos externos del cuerpo, en los actos personales, en los actos comunitarios, en los actos privados, en los actos públicos, en los actos ordinarios, en los actos solemnes. El hombre adora con alma y cuerpo porque ambos vienen de Dios. Los gestos corporales, como arrodillarse, ponerse de pie, inclinarse, ayudan al alma a expresar su amor. El culto es integral porque el hombre es integral. El principal acto de adoración. El sacrificio es el acto supremo de adoración porque expresa entrega total. La lección lo define como hacer algo sagrado, que solo se ofrece a Dios, nunca a las criaturas. Desde Moisés, el sacrificio es el corazón del culto porque reconoce que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. El sacrificio es la expresión más alta del amor humano hacia Dios. Definición de sacrificio. Consiste en el ofrecimiento de una cosa sensible, hecha únicamente a Dios y para Dios, en señal de honor y reverencia, además de reconocimiento que el hombre le rinde como su Creador, Señor y último fin. Aquí se ve que el sacrificio no es solo dar algo, sino ponerlo en otra condición. De algo común pasa a ser algo sagrado. El hombre toma una realidad visible, una ofrenda, por ejemplo, su tiempo, su trabajo, y lo entrega a Dios como signo de que todo le pertenece. Por eso es el acto de adoración supremo, para expresar que Dios es el origen, el dueño y la meta de todo. El sacrificio es también público, no se queda en lo último, en lo íntimo, sino que también la comunidad lo puede ver, celebra y aprende que Dios es el centro. De esta manera, en el ejemplo de Moisés, Dios mismo pide que el pueblo sea convocado a salir, a separarse, a ponerse frente a Dios, para reconocerlo como Creador, como Señor y último fin. Para nosotros, hoy, en nuestro tiempo,
Todo esto culmina en el sacrificio de Cristo y en cada Eucaristía es hoy ese acto supremo de adoración hecho presente. Diversidad de cultos. Desde los primeros días del cristianismo, el pueblo de Dios comenzó espontáneamente a honrar, a recordar y venerar a aquellos hermanos que habían vivido la fe con una entrega extraordinaria, especialmente los mártires. La palabra mártir significa testigo y su testimonio es el más grande porque implica ofrecer la propia vida por Cristo. La veneración a los santos no es un invento de antes ni de ahora, sino una reacción natural del corazón cristiano ante la santidad. Los primeros fieles reconocían que en los mártires brillaba la gracia de Dios y por eso los honraban, los recordaban y pedían su intercesión. Esta diversidad de cultos nace de una verdad profunda donde a Dios se le adora porque es Creador y Señor. A los santos se les venera porque son amigos de Dios y modelos de vida cristiana. La veneración no compite con la adoración, al contrario, la realza porque al honrar a los santos honramos al Dios que los santificó. La iglesia primitiva entendió que los santos son como luces que Dios enciende en la historia para animar y fortalecer, guiar a su pueblo. Por eso, desde las catacumbas, hoy, la iglesia reconoce que la santidad es un don que merece ser celebrado, imitado y pedido como intercesión. La diversidad de cultos no divide la fe, sino que la enriquece mostrando que la gracia de Dios produce frutos distintos en cada persona, pero todos orientados al mismo Señor. El culto a los santos es muy antiguo. La veneración a los santos no es una práctica reciente, tampoco inventada por la Iglesia, sino una tradición viva desde los primeros tiempos del cristianismo. Los cristianos del siglo I y II, perseguidos y escondidos en las catacumbas, ya honraban a los mártires, como lo demuestran las pinturas murales encontradas en Roma que ustedes pueden ver ahí al fondo a la derecha. Esto significa que la veneración a los santos nació junto con la iglesia misma, como una expresión espontánea del amor y la gratitud hacia quienes dieron la vida por Cristo. Esta antigüedad de culto a los santos muestra que los verdaderos que hay dos verdades importantes. Una de ellas es que la santidad es contagiosa, porque el testimonio de los mártires encendía la fe de los demás. También la Iglesia siempre ha reconocido la obra de Dios en sus hijos. Venerar, pues, a los santos es reconocer la gracia que actuó en ellos. Por eso, honrar a los santos no es desviar la mirada de Dios, la mirada nuestra hacia Dios, sino ver a Dios reflejado en ellos. La veneración a los santos es, desde el inicio, una forma de alabar a Dios que los hizo santos. Clasificación del culto. Dentro del culto que la iglesia ofrece, no todo culto es igual, porque no todos los seres ocupan el mismo lugar en el plan de Dios. Por eso, desde muy temprano, la iglesia distinguió cuidadosamente 3 niveles de culto, cada uno con su sentido propio y su destinatario específico. Esta clasificación no es un detalle técnico, sino una protección de la fe, para que el corazón del creyente se mantenga ordenado y Dios conserve el lugar que solo Él merece. La clasificación de culto es latría, culto de adoración debido únicamente a Dios. Dulía,
veneración que se da a los santos y a los ángeles. Hiperdulía, veneración especial a la Virgen María. Aparente discrepancia. En el Antiguo Testamento se prohibieron las imágenes para evitar la idolatría, porque el pueblo era débil y fácilmente seducido. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento, con un pueblo instruido, formado y bautizado, las imágenes se permiten como ayuda para la devoción. La clave es entender que la adoración es solo para Dios, que las imágenes son representaciones, que la verdadera veneración consiste en imitar las virtudes de los santos. Y en esto no hay contradicción, sino pedagogía divina. Faltas al primer mandamiento del Decálogo. Los errores que rompen más bien la relación con Dios, son estos: la idolatría, la superstición, la adivinación, el espiritismo, la irreligión, la omisión hacia el culto, el sacrilegio, la simonía y la arreligión. Fíjense que me llamó un poco la atención esto de simonía. La simonía es la adquisición de bienes espirituales a cambio de bienes temporales. Es comprar o vender cosas sagradas o pretender obtener gracias espirituales, sacramentos y bendiciones o cargos eclesiásticos a cambio de dinero, favores o beneficios materiales. El nombre viene de Simón el mago, que se relata en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 18 al 20. Este señor quiso comprar el poder del Espíritu Santo. La religión es la conducta de oposición sistemática a la religión y a toda forma de culto a Dios. No es simplemente no practicar religión, sino rechazar activamente la fe, el culto, la adoración y todo lo que se refiere a Dios. Eso es la religión. Entonces, cada una de estas faltas distorsiona la fe, confunde el corazón y aleja al hombre de la verdad. Adoración en el Espíritu y en verdad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, enseña que la verdadera adoración no depende de lugares ni formas externas, sino que depende del corazón unido a Dios. Adorar en espíritu es elevar el alma. Adorar en verdad es hacerlo sin máscaras, sin distracciones. Los signos ayudan, pero no sustituyen la relación interior. La adoración auténtica es encuentro de espíritu a espíritu, de Espíritu Santo a espíritu humano. Adoración en verdad. La adoración verdadera exige tener pureza interior, es decir, que nada se interponga entre Dios y el alma en el momento de adorarlo. La adoración para ser correcta o debida exige que nada se interponga entre Dios y nosotros al efectuarse. Esto significa que la adoración no depende de lo exterior, no depende del lugar, o de la postura, o de los objetos que están alrededor o que nos acompañan, o del idioma, de la lengua, o de las circunstancias, sino que depende de la unión directa del espíritu humano con el Espíritu de Dios. La verdadera adoración es un encuentro interior donde el alma se eleva hacia Dios
sin obstáculos, sin distracciones, sin apegos que apaguen la relación. Entonces, si algo no es espiritual, entonces pues esto se interpone como, por ejemplo, las preocupaciones, las superficialidades, las rutinas vacías, las distracciones y los intereses personales, entre otros muchos. Entonces la adoración deja de ser en espíritu y deja de ser en verdad. Es decir, esto se convierte en un acto externo, sin profundidad, sin encuentro. Se encuentra en este caso en un estado vacío, distante y sin vida. Por eso Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. El espíritu es la verdad. Esto dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 63, y primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 6. Estas palabras sí iluminan el sentido profundo de la adoración. Adorar en espíritu significa que el alma se entrega a Dios desde lo más íntimo. Adorar en verdad significa que esa entrega es sincera, sin doblez, sin máscaras, sin nada que ocupe el lugar de Dios. La adoración verdadera, pues, es entonces un encuentro de espíritu a espíritu, donde el hombre se abre totalmente a Dios y Dios se comunica con el hombre. Todo lo demás, como los gestos, las palabras y los signos, ayudan, pero no sustituyen este encuentro interior. La adoración, en verdad, es la forma más pura de amor, es dejar que Dios sea Dios en el corazón, sin estorbos, sin ruidos, sin condiciones. Es la adoración que el Padre busca, la que Jesús nos enseñó, la que transforma la vida desde adentro. Estamos casi concluyendo, mis hermanitos. Resumiendo, el primer mandamiento revela el derecho de Dios como creador y liberador. A Él se le debe adoración que se puede expresar en el culto y que también culmina en el sacrificio a los santos, que se les venera, a la Virgen que se le honra con especial amor. La verdadera adoración es interior, sincera y libre. Es un acto de espíritu y de verdad. Todo lo que no conduce a esta unión debe ser purificado del corazón. Este es el resumen prácticamente de toda nuestra lección. Reflexiones personales. Hasta hoy, ¿cómo han sido mis relaciones con Dios y en espíritu? En el sexo y el placer, ¿hago un uso indebido que me aleje de Dios? El santo cuyo nombre llevo y el santo de mi devoción han sido en realidad para mí modelos que trato de imitar en mi vida. Esto es lo que guardamos en nuestro corazón como una profunda reflexión. Resolución. Todos decimos esta resolución desde nuestro interior hacia Dios. Señor, Padre eterno, Dios y dueño de mi ser, quiero ser libre, como tú me liberaste, después de crearme libre. Ayúdame, te ruego, apártame de lo material, que me impida o que me impide ser espiritual. Bien, mis hermanitos, estamos pues concluyendo. Ahora quiero que nos despidamos de este encuentro, de este acompañamiento
Nos despedimos pues diciendo: Padre Santo, te damos gracias porque nos llamas a adorarte con un corazón sincero. Que tu Espíritu nos enseñe a vivir siempre en tu verdad y a ofrecerte nuestra vida como culto agradable a tu misericordia. Haznos fieles a tu derecho y dóciles a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Un abrazo fraterno para cada uno. Gracias.